Bien, para explicar la fisiopatología de la psicosis tenemos la participación de tres teorías, entre ellas la teoría dopaminérgica. Para ello es importante mencionar que el efecto terapéutico de la mayoría de fármacos antipsicóticos se correlacionan con su capacidad de actuar como bloqueadores, es decir, antagonistas de los receptores dopaminérgicos D2. Por otro lado, los fármacos que aumentan las concentraciones de dopamina en la brecha sináptica, como también las drogas de abuso, pueden empeorar los síntomas psicóticos en pacientes con esquizofrenia o ya sean en sujetos o personas sanas. Por ende, la sinapsis dopaminérgica influye en una importante participación en la patogenia de la psicosis, siendo el principal neurotransmisor de la misma. Bien, aquí tenemos a dos sinapsis. De este lado tenemos a una sinapsis normal de la dopamina y del lado contrario pues tenemos a una sinapsis ya alterada por el efecto de la cocaína. La sinapsis normal, vemos aquí cómo la dopamina es liberada normalmente y colocada en el receptor postsináptico para posteriormente ser recapturada por un receptor de relajatura e ingresar para su final metabolización. Mientras que del lado contrario vemos a la dopamina como es liberada, se coloca en el receptor postsináptico y para su recapturación tiene un bloqueo del mecanismo de acción de la cocaína, bloqueando a este autorreceptor de relajatura y por ende no permite su paso de metabolización, con la consecuencia de la acumulación de la misma, produciendo o dando lugar a síntomas psicóticos en personas consumidoras, en este caso de la cocaína. Bien, otra de las teorías es la teoría serotoninérgica glutamatérgica, en donde la liberación de la serotonina en el córtex pues da lugar a una reducción de dopamina en el estriado. Esto se comprueba en estos dos gráficos. Tenemos a un heteroreceptor serotoninérgico que va a ser el 5-HT2A, que al unirse a la serotonina, pues van a producir un potencial posináptico excitatorio en la neurona piramidal glutamatérgica. Esta neurona glutamatérgica, por ende, al ser estimulada o excitada, pues va a liberar glutamato y este al ser un neurotransmisor excitatorio, pues va a actuar sobre un heteroreceptor glutamatérgico que va a ser el N-metil de aspartato. Este N-metil de aspartato que se va a encontrar en la membrana de la neurona GABAérgica, pues va a estimularla y por ende se va a dar la liberación de GABA. El GABA, a ser inhibitorio, pues va a inhibir la liberación de dopamina a la sustancia negra, a la zona tegmental ventral, es decir, a los núcleos de producción de la dopamina. Por ende, los fármacos antipsicóticos de segunda generación, como la clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, pues son antagonistas de la dopamina y de la serotonina. Por ende, esta función serotoninérgica glutamatérgica va a ser de regulación, es decir, va a tener una función neuromoduladora para contrarrestar o no dar lugar a los síntomas psicóticos. Por el lado contrario, continuando con la misma teoría, tenemos el otro lado, que es la estimulación de un receptor, el R5-HT1A en el córtex, que va a dar lugar a un aumento de la dopamina en el estriado. Pues tenemos aquí a la serotonina, que va a interactuar con este receptor, que va a ser el R5-HT1A, y van a producir una función de inhibición para lo que es la neurona piramidal cortical glutamatérgica, y por ende, al inhibir a esta neurona glutamatérgica no se va a liberar glutamato, y si no se libera glutamato, que es un excitador, pues no va a tener el poder de estimular al GABA, y el GABA, al ser inhibidor, no va a tener función en la neurona dopaminérgica, siendo esta va a comenzar a liberar dopamina de sobremanera. Es por esto que otro neurotransmisor implicado en la fisiopatología de la psicosis pues va a ser el glutamato.
Asimismo, los antagonistas del receptor de N-metildeaspartato, pues como la fenciclidina o el polvo de ángel, inducen a síntomas psicóticos parecidos a la esquizofrenia, como son los delirios y pues las alucinaciones. Por último, tenemos a las vías dopaminérgicas. Las proyecciones sinápticas del área tegmental ventral al sistema límbico se realizan específicamente en el núcleo accumbens, es decir, en la vía mesoaccumbens, pero también se hace en el área cortical, en la vía dopaminérgica mesocortical, en donde se expresan síntomas patognomónicos o positivos de la psicosis, como son las alucinaciones y los delirios. Bien, tenemos 4 vías dopaminérgicas, entre ellas la vía mesocortical, la vía nicoroestriada, la vía mesolímbica y la vía tubero-infundibular. Para ello, estas 2 vías son de mucha relevancia en esta patología, siendo la vía mesolímbica la productora de síntomas positivos como son las alucinaciones, los delirios o un comportamiento desorganizado, entre otros síntomas positivos, y esto se explica porque va a haber un incremento de la dopamina por la hiperestimulación glutamatérgica. Mientras que por el lado contrario, la vía mesocortical va a producir los síntomas negativos como el aplanamiento afectivo, la logia, la abulia, entre otros, y esto se explica o se justifica por las cantidades de dopamina que van a estar por debajo de las constantes fisiológicas, por debajo de lo normal, en donde la célula glutamatérgica va a estar frenada por el GABA. Gracias.